en claro.com.es. Fin de espacio promocional y publicitario. Esta es la revista de Opinión Democracia. Seriedad y credibilidad en todas partes. Siete 42 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad. En la revista de Opinión Democracia nos hemos preocupado periódicamente de algo que debiera ser, perdón la redundancia, materia de preocupación de todos los ecuatorianos, porque esto involucra la situación del seguro social. Durante los últimos días y semanas hemos leído cartas de vocales del Consejo Directivo del IES, cartas del director general, pidiendo explicaciones, concreciones al gobierno respecto de las deudas en diferentes campos, el incumplimiento del pago de lo que por mandato legal tiene que hacer, el 40% para el fondo de pensiones. Y esto incluso se ha incumplido, no ahora, no ayer, de manera permanente, en medio de una situación que no termina de aplicarse correctamente, partiendo de la vigencia de la ley del Seguro Social ecuatoriano, que recordamos entró en vigencia el 30 de noviembre del 2001, 22 años y no se ha podido ajustar. Pero en el tema económico vemos algunas cifras como la que exige el director general del IES en carta enviada al ministro de Finanzas del 18 de agosto. Hay una carta última de quien nos acompaña y le damos la bienvenida a la representante ante el Consejo Directivo por los empleadores, la magíster María de los Ángeles Rodríguez Rosero. Le agradecemos su presencia. Esta última carta que da cuenta que no hay respuestas, porque la última respuesta del gobierno da cifras generales. Dice más de 4.230 millones pagados al IES entre el 2021 y 2023, pero no hay respuesta concreta a lo que se ha pedido. Por ejemplo, ¿por qué no está al día en los aportes para el fondo de pensiones, que periódicamente se va descapitalizando? Recordemos también esa ley malhadada de justicia laboral que entró en vigencia en abril del 2015 en el gobierno de la Revolución Ciudadana. Más de 3 años de no pago del 40%, lo descapitalizó aún más. Y si se requiere para el fondo de pensiones más recursos de lo que se asigna, esto en algún momento va a colapsar. La fecha no la sabemos, pero va a colapsar. Con estos antecedentes, doctora María de los Ángeles Rodríguez, ¿cuál es la situación del Seguro Social? Muchas gracias, Miguel. Buenos días con toda su prestigiosa audiencia. Sí, como usted precisamente ha hecho un resumen bastante certero de la situación, efectivamente estamos en un tema de liquidez temporal. En este caso específico estamos hablando del fondo de pensiones que administra el BIES, de los recursos de los afiliados del IES, y estamos tratando de llegar a una solución con el gobierno porque precisamente como hemos hablado, está el gobierno atrasado en los aportes de pensiones del año 2023, no solamente del año 2023, pero en este caso la urgencia es del año 2023, y estamos tratando de llegar a un acuerdo con el gobierno y por eso hemos pedido un acercamiento para que podamos buscar una vía de solución. ¿No ha pagado este año cuántos meses? Desde el mes de marzo no nos ha pagado. Están los aportes de enero y febrero, y desde el mes de marzo hubieron 4 meses que se hicieron pagos muy pequeñitos de unos $5 millones, pero la deuda acumulada a septiembre, digamos, la contribución del 40% de pensiones que le corresponde pagar al Estado ecuatoriano está atrasado desde el mes de marzo y a septiembre están acumulados ya $1.250 millones. ¿Y cómo afecta esto? En la práctica, mensualmente, cada 20 de cada mes hay que cancelar a los señores jubilados y pensionistas, que año a año sube la jubilación.
Claro, efectivamente, por esta razón el IES se ha visto obligado a través del BIES a desinvertir del fondo de pensiones valores que al momento suman $480 millones, y esto, como he dicho en anteriores oportunidades, va en desmedro de la reserva del fondo, justamente ahora cuando estamos analizando alternativas de una reforma estructural del sistema de pensiones para darle sostenibilidad al fondo, y lo que se trata de hacer con esa propuesta de reforma es precisamente fortalecer esas reservas, es decir, hacer que la reserva crezca de tal manera que con los rendimientos de inversión de esa reserva se vaya capitalizando la misma y vaya extendiéndose su vida para darle sostenibilidad al fondo. Entonces, si nosotros estamos haciendo desinversiones, vamos precisamente en contra de fortalecer la reserva. Revisábamos los cuadros, no solo de seguro de pensiones, seguro de riesgos de trabajo, seguro social campesino, pero en el caso del fondo de pensiones, ¿cuál es el saldo que tienen hoy, que mes a mes se va comiendo esa cuenta que tiene el fondo? Según los datos que tiene el BIES últimos, la reserva del fondo de pensiones específicamente sería de $6,250 millones. 6,200. ¿Y cuál es, entre los ingresos y los egresos, cuál es el nivel de déficit que hay que poner para pagar las pensiones? Los aportes de pensiones se financian obviamente con el aporte tripartito de los tres partícipes, que son obviamente el Estado con el 40% de las pensiones, ¿verdad? Que aproximadamente en promedio ese 40% equivalen a unos $2,200 millones al año. Ese sería el aporte que el Estado debe hacer anualmente, equivalente al 40% de pensiones. El monto de pensiones varía, año a año va creciendo porque crece el número de jubilados. Este año se van a pagar $5,600 millones en pensiones. Pero en promedio, digamos, el aporte del Estado sería de $2,200 millones, equivalente al 40%, y el resto es financiado entre los empleadores y los afiliados. Y de esos 2,200 que le corresponde al gobierno, porque en este comunicado del gobierno habla en general lo que ha contribuido esta administración del 2021 al 2023, pero en el caso del 40% de las pensiones en deudas auditadas no se ha cumplido. Efectivamente, el gobierno pone ahí, el ministro pone ahí un valor que ha aportado el gobierno. Efectivamente, ese valor es aportado por el gobierno. Los rubros son esos. Sin embargo, eso no quiere decir, esos son valores que ha aportado el gobierno entre el 2021 en mayo y el 2023 actualmente, pero eso corresponde a diferentes rubros. Pero eso no quiere decir que estén al día en el aporte que les corresponde hacer. Como digo, el aporte atrasado de pensiones, del 40% de pensiones, sin contar con el seguro social campesino, acumula 1.250 millones a la fecha. Las cifras que ponen allí en el comunicado del Ministerio de Economía efectivamente son correctas. Hay algunas pequeñas diferencias según hemos podido verificar, pero esas cifras son correctas, más esas cifras corresponden a pagos desde el 2021 hasta el 2023. Claro. Entonces son cifras generales que no me dice cuánto pagó de un año y de otro año y de otro año. Entonces nosotros hemos visto que eso corresponde a contribuciones efectivamente de los rubros que constan ahí. La mayor suma corresponde al seguro general, es decir, al IBM, al seguro de pensiones, pero eso no quiere decir que están al día. Entonces esa es una cifra general que efectivamente sí se ha pagado, pero eso no cambia en nada la situación en la que estamos, que están atrasados en 1.250 millones en el fondo de pensiones. Efectivamente, en el segundo párrafo, el Ministerio de Finanzas dice: antes del inicio de la actual administración, el IES afrontaba importantes cuentas pendientes heredadas de gobiernos anteriores. En el compromiso actual se refleja en el pago de más de 3.100 millones por la contribución del 40% de las pensiones jubilares. Pero esto es virtualmente en los 2 años y medio casi, teniendo pendiente los últimos meses. Suena bien 3.100 millones, pero si debe pagar por el 40%, 2.200 cada año, esto descuadra totalmente. Efectivamente, así es. Entonces estas son cifras generales que sí se han pagado, pero que no son suficientes de lo que le corresponde pagar. De hecho, debo decir que el Fondo de Pensiones tiene atrasos desde el año 2020, es decir, el 40% de la contribución del Estado tiene atrasos 2020, 2021, 2022, sin contar con la deuda anterior, ¿no? Estoy hablando solamente de los últimos años. Hay deuda acumulada de años anteriores, que eso es otro, no estamos hablando ni siquiera de eso. Esos son obviamente de anteriores gobiernos, etcétera, etcétera, pero sí hay un saldo de unos
tenemos 132 millones todavía del 2020 y tenemos saldos también pendientes por cobrar del 2021, del 2022 y del 2023. Entonces, hay atrasos de los 3 últimos años, específicamente en el 40% de pensiones. Entonces, sí hay atrasos. Solo por el Fondo de Pensiones, estas deudas del 2020 que no ha cumplido el gobierno central. Sí. El 2020, digamos, desde el anterior gobierno hay un saldo pequeño, pero del 2021, 2022 y 2023 hay saldos por el 40% de pensiones pendientes de pago, están atrasados. En pensiones la deuda es un poco menos complicada que en salud. Salud es otra historia y ahí sí tenemos otra situación, pero en pensiones se paga y se paga atrasado, de tal manera que a la fecha tenemos atrasos del 2021, 2022 y 2023. Claro, el argumento del Ministerio de Finanzas, que se refiere a los 3.100 millones en los 2 años y medio, por la contribución del 40%, habla también 400 millones en deudas auditadas. Ahí ha habido el problema de que hay que auditar el resto para, en el tema de salud, establecer el monto y cumplir. Pero en el caso del Fondo de Pensiones es 40%. Ahí no hay discusión para la deuda. Debiera poner el gobierno central. Efectivamente, eso está establecido en la ley, de tal manera que obviamente el IES cuenta con esos recursos para poder hacer las prestaciones a sus jubilados. Entonces, si es que el ministerio no paga eso, obviamente el IES va a estar en complicaciones y eso obliga a buscar otras fuentes de financiamiento, como son, por ejemplo, la desinversión del fondo. Entonces, en el tema que usted menciona de los 459 millones de dólares, efectivamente eso sí pagó este gobierno, eso debo decir. Como usted sabe, la deuda de salud es mucho más antigua que la deuda de pensiones. Me refiero enorme a la deuda acumulada de salud de años anteriores, tiene como 23 años. Entonces, efectivamente, debo decir, claro, las cosas son como son. El gobierno reconoció a través de unos 2 convenios específicos y un convenio marco, empezó a pagar la deuda acumulada de salud por un total en salud de 201 millones de dólares. Es un monto pequeño, se empezó a hacer algo. Esos son valores que solicitó que el IES presente con auditorías externas y de esos valores se pagaron 201 millones de dólares correspondiente a deudas de años anteriores. Me parece que son del 2016 al 2018, son deudas de años anteriores. Sí, creo que son del 2016 al 2018. Y se pagó también 258, casi 259 millones de devoluciones de IVA también de años anteriores. Entonces esos 2 valores, 459 millones, corresponden a deudas de años anteriores, pero aparte de eso no hemos progresado más. ¿Cuál es el escenario, Magíster María de los Ángeles Rodríguez, de no pagar, mantenerse este incumplimiento? ¿Hasta cuándo se puede sostener el Fondo de Pensiones? Bueno, definitivamente yo no me atrevo a decir un tiempo, pero sí estamos en una situación grave y por eso hemos llegado a esta situación en la que estamos solicitando tener una conversación, una reunión con el Ministerio de Economía, porque tenemos que juntamente buscar una solución. Estoy segurísima que el gobierno está abierto y está consciente de la situación en la que estamos y queremos trabajar conjuntamente con ellos para darle una vía de solución, porque de lo contrario afectar el fondo es bastante complicado. Aparte que el fondo tiene inversiones de papeles de largo plazo y no es que está en liquidez, que uno pueda descapitalizar el fondo simplemente haciendo líquidos las inversiones que tiene, sino que el BIES tiene las inversiones del portafolio del fondo de inversiones en papeles de largo plazo, con lo cual no es que sea fácil hacer una desinversión de ese tipo de papeles. Entonces tenemos que buscarle una vía de solución. Ahora, el gobierno le ha venido pidiendo recursos, porque esa es la realidad, para que invierta dentro del plan de inversiones, porque en el comunicado del Ministerio de Finanzas dice: es importante resaltar que las inversiones realizadas por el banco del BIES en títulos de Estado se ejecutan conforme a su plan anual de inversiones. Ha cumplido puntualmente con las amortizaciones, que asciende a 700 millones. Sin embargo, habiendo recursos, el Estado le debe, y habiendo necesidades en el Seguro Social, se sigue invirtiendo en bonos del Estado. Exactamente, esa situación no tiene presentación, no tiene ninguna lógica, y por eso nosotros desde la vocalía de los empleadores habíamos pedido que se suspenda esa situación. No puede ser que el Estado esté atrasado en las contribuciones y por otro lado el BIES esté haciendo inversiones en bonos del Estado. Entonces, por esa razón eso se ha suspendido evidentemente, y eso que menciona ahí, que se va a pagar 700 millones, es obviamente lo que le corresponde pagar de deuda interna, porque el IES es tenedores, compradores,
inversionista en los bonos del Estado, y eso simplemente son los vencimientos, eso que se menciona ahí de los 700 millones, son los vencimientos de los bonos que tiene el BIES, que como puede ser cualquier otro tenedor de bonos de deuda interna. Es deuda interna que el Ministerio de Economía tiene que pagar. Claro. No es un esfuerzo adicional que le haga al BIES. Es un pago de deuda interna de los bonos que resulta que el tenedor de esos bonos es el BIES. Claro, es gracioso como si alguien invierte en un certificado en el sector privado y como gran cosa la entidad bancaria y financiera le dice, vea, le estoy dando los intereses, no se queje. Sí, pero cúmplame todo. Claro, digamos, son cosas diferentes, ¿no? La deuda acumulada de años anteriores con el IES es una cosa, es una deuda que no está, instrumentada en ningún tipo de papel, ¿no es cierto? En cambio, la deuda de lo que están hablando ahí, los 700 millones, son deuda en bonos, que son bonos emitidos por el Ministerio de Economía y Finanzas en los cuales ha invertido el BIES y simplemente tiene vencimientos que se están pagando. Eso es todo. En su carta enviada al ministro de Finanzas, Pablo Rosemena, el 19 de septiembre, usted le insiste que es importante señalar que paralelamente, mientras el Ministerio de Economía ha dejado de transferir al IES en lo que va del 2023 aproximadamente 1.250 millones por concepto del aporte del 40% y otros rubros de pensiones, el BIES ha invertido en los bonos del Estado 1.627 millones. Pero vemos que ante su inquietud, el comunicado del Ministerio de Finanzas no dice nada. No dice nada, lo que dice ahí es que el IES le debe al BIES. Y que cómo es posible que ahí hay un párrafo en lo que dice que el IES le debe al BIES, pero eso no tiene sentido, porque lo que pasa es que efectivamente el IES le está debiendo ahorita al BIES. ¿Por qué? Porque el BIES tiene la cartera hipotecaria y la quirografaria, ¿no es cierto? Son los préstamos que otorga a los afiliados. Entonces, la recuperación de esa cartera la hace el IES, y el IES lo que hace es transferir esa recuperación de cartera al BIES. Como el Ministerio de Economía no nos ha pagado otra fuente de financiamiento, aparte de desinversión de los fondos del fondo de inversiones, otra fuente de financiamiento que ha tenido que hacer, a la cual ha tenido que recurrir el IES, es a que esa recuperación de cartera del BIES que la hace el IES no se la ha mandado al BIES. Entonces, obviamente, el BIES tiene una cuenta por cobrar al ministerio, porque esos otros recursos que el IES ha tenido que utilizar para financiar el pago de prestaciones. Entonces, por esa razón, el IES le debe al BIES, porque 4 meses, si no estoy mal, los 4 últimos meses de recuperación de la cartera no se le ha podido pasar al BIES. Bueno, entonces, el Ministerio de Finanzas, sí. Sí, no, simplemente esa es otra fuente de financiamiento a la cual hemos tenido que recurrir para solucionar ese tema de liquidez temporal para las prestaciones. Ahora el Ministerio de Finanzas también envió un mensaje y dice: el BIES administra activos por más de 28.400 millones y es su obligación mantener una adecuada y prudente gestión financiera. ¿Daría la impresión que no lo están haciendo? A ver, primero ahí hay de acuerdo a las cifras que nosotros tenemos, hay una imprecisión en el monto que habla el Ministerio de Economía. No son 28.000 y pico de millones de dólares, sino que son 24.287 millones de dólares. Entonces tenemos una diferencia como de 4.000 millones. Esa es una precisión, me imagino que hubo quizá algún error. Pero independientemente de eso, sí, efectivamente el BIES tiene que tener un plan de inversiones, ¿verdad? Pero ese plan de inversiones se lo hace en base a las proyecciones del flujo de caja que va a tener. Y el flujo de caja comprende la recuperación de la cartera, que como menciono, no la ha podido tener de los últimos 4 meses porque el IES ha tenido que tomar esos recursos, con lo cual el BIES, ya no contó con ese monto. Y también se cuenta obviamente con los aportes del Ministerio de Economía y Finanzas que el IES le manda al BIES para inversión hasta que haya que hacer los pagos de prestaciones. Entonces, si es que los ingresos previstos no se cumplen, obviamente el plan de inversiones no se va a poder cumplir. Entonces, ahí lo que dice es que el BIES ha incumplido con el plan de inversiones. Obviamente que cumplió con el plan de inversiones porque no contó con los recursos que se preveían contar, que son la recuperación de cartera y el aporte del Ministerio de Economía y Finanzas. Ahora, el Ministerio también dice que el BIES mantiene excesos de liquidez por más de 600 millones. Eso no, también ahí puede ser una imprecisión. A lo mejor tomaron alguna otra fecha, porque yo verifiqué, la última información que me pasaron es que el BIES tiene liquidez por cerca de 400 millones de dólares y eso responde a una obligación del ente de control, que es la Superintendencia de Bancos, que obliga al BIES
a que no tenga nunca menos de $400 millones en fondos disponibles. Entonces se está cumpliendo la regla y entiendo que a los saldos de estos días el saldo es cerca de $400 millones que obliga a la superintendencia a tener que utilizar. Entonces no son 600 y son cerca de 400, cumpliendo con la norma del ente de control. ¿Cuán grave es, entre las afirmaciones que usted hace en la carta al ministro de Economía y Finanzas, cuando dice: el IES se ha visto obligado a desinvertir del fondo de pensiones para cubrir de manera total y oportuna el pago de pensiones de nuestros jubilados y pensionistas, afectando la sostenibilidad de dicho fondo en el corto y mediano plazo? ¿Se va minando mes a mes esto? Claro, si es que seguimos sin los aportes, como digo, las otras fuentes, las otras alternativas que tiene el IES son desinvertir del fondo, y eso va obviamente mermando y descapitalizando el fondo y reduciendo obviamente su vida. Por lo tanto, yendo en contra de la sostenibilidad del fondo, lo que queremos es hacerle que crezca, y por eso hay una propuesta de reforma estructural del fondo para precisamente hacer lo contrario, hacer que esa reserva crezca. Entonces tenemos que modificar una serie de parámetros, que es lo que se ha estado discutiendo a través de la misma comisión que formó el mismo gobierno, con la propuesta de Augusto de la Torre, esa y otras propuestas, otras ideas que tiene también el IES desde el punto de vista técnico-actuarial, para hacer una reforma estructural del sistema de pensiones y hacer más bien el contrario, hacer que esa reserva crezca de tal manera, como mencioné anteriormente, que se pueda invertir y que esos recursos, porque acordémonos que el rendimiento, los intereses que generan las inversiones del fondo, en este caso del fondo de pensiones, sirven para capitalizar el fondo, que crezca la reserva y para hacer las prestaciones. Es decir, es si quiere usted, un rubro de ingresos más del fondo de pensiones. Aparte de los aportes de los tres partícipes, los rendimientos cumplen un rol muy importante en aumentar esa reserva para pagar las prestaciones. Pero ese fondo, que en los últimos años hemos seguido las cifras, que llegó alrededor de 13.000, 14.000 millones, hoy está en 6.200 millones, y año a año, con estos incumplimientos del gobierno en el aporte del 40%, va reduciéndose este fondo. Efectivamente, el golpe más alto se lo dio del año 2015 al 2018, como sabemos, cuando el gobierno del entonces presidente Rafael Correa decidió suspender el aporte del 40% al fondo, y eso fue un golpe, una reducción, una descapitalización del fondo de más de $5.000 millones, que si tomamos en cuenta los intereses llegó a $8.000 millones, de tal manera que si esto no hubiera ocurrido, el saldo actual del fondo sería de $14.000 millones. Entonces lo que queremos es evitar, con esta advertencia, con esta solicitud de buscar solución, lo que queremos es evitar que ese fondo se siga descapitalizando. El IES se va a ver forzado, como usted sostiene en la carta, a continuar desinvirtiendo de sus reservas y en consecuencia afectando al patrimonio y también a la sostenibilidad del fondo. Si es que no se busca una vía de solución, tendríamos que recurrir a eso, sí. Por eso es la propuesta de conversar con el gobierno y buscarle una solución para que esto no siga ocurriendo. ¿Y qué responde el gobierno? ¿Por qué no quieren sentarse? Ahí tienen un delegado, señor Ortega. ¿Por qué no se sientan y al menos cuadran los pagos, se ponen de acuerdo? Es inadmisible que no se puedan sentar para establecer esto. Sí, hay una reunión prevista, entiendo, con el ministro de Economía en estos días, y yo espero que salga una luz verde de esa reunión, porque yo creo que todas las partes van a buscar vías de solución. Yo tengo un par de ideas que no sé si pueden funcionar, pero las quisiera discutir con el Ministerio de Economía. Ahora, en lo que le compete al Consejo Directivo del IES, que tiene 3 representantes, el del Ejecutivo, el de los empleadores, usted, y el de los trabajadores, cuestionado, lo digo por la forma como entró, con un dictamen de un juez de Quevedo. ¿Cómo está funcionando? Porque también en lo que corresponde internamente no se pueden tomar medidas en lo que le compete. El Consejo Directivo no está funcionando de la manera más óptima, digamos, en cuanto a comunicación entre los 3 miembros del Consejo Directivo, de tal manera que no existe mucha fluidez en ese sentido, pero
Hemos firmado, sin embargo, de eso una carta conjunta al ministro de Economía advirtiendo también del tema, por un lado, y por otro lado, la reunión que tenemos prevista realizar con el Ministerio de Economía y Finanzas. Entiendo que vamos a estar los 3 representantes del Consejo Ejecutivo, del Consejo Directivo, así que entiendo que vamos a estar como una voz unánime defendiendo los intereses de la institución. Ahora, ¿qué piensa usted de este planteamiento a través de un decreto urgente en materia económica que está en la Corte Constitucional, el eliminar el pago de los intereses? ¿Cuánto afecta esto? Afecta porque efectivamente, como mencioné anteriormente, una parte importante de los ingresos, si quiere, que tiene el fondo de pensiones son los rendimientos de esas inversiones, del portafolio de inversiones. Esos rendimientos estaban en alrededor de $1.400 millones. Es una cifra sumamente importante que forma parte de los ingresos del fondo para poder hacer las prestaciones, de tal manera que si es que se propone reducir esos intereses, claro que son intereses de la deuda, estamos hablando de los intereses de la deuda acumulada de años anteriores, afectaría evidentemente los ingresos del fondo y por lo tanto su capitalización. Aquí debo mencionar que ya existen precedentes de que el Ministerio de Economía y Finanzas ha reconocido y pagado intereses en deuda acumulada de años anteriores. De hecho, existen 3 convenios suscritos en los años 2008, 2010 y 2012, en los cuales el gobierno reconoció y pagó intereses a través, una parte en efectivo y una parte en bonos del Estado a 12 años. Y en esos bonos del Estado se establecieron intereses. Entonces, el gobierno, entonces ya es precedente, no es que es la primera vez que se va a pagar intereses sobre deuda acumulada de años anteriores. Existe un precedente y existen pagos y existen bonos que se emitieron para ponerse de acuerdo para pagar unos tramos de deuda anteriores. O sea que no es la primera vez. Pero ahora con este planteamiento sería un golpe fuerte para el Seguro Social si se elimina eso. De los datos que tengo, aproximadamente $1.100 millones estarían de intereses acumulados en el tema de pensiones de deuda atrasada. Entonces sería un golpe de aproximadamente $1.100 millones lo que se estaría no pagando si es que esto pasa. Entre tantas necesidades, 1.100 millones es hartísima plata. Es bastante importante, por supuesto. Como digo, sería como un año de rendimiento de inversiones aproximadamente. Decía lo que le compete internamente a la Administración del Seguro Social, cuyo ente directivo es del Consejo. ¿Cómo están los estados financieros? ¿Tienen al día? ¿Qué pasa con los balances actuariales? ¿Tienen al día? A ver, los balances actuariales son diferentes de los estados financieros del IES, ¿verdad? Sí. A ver, los balances actuariales... ¿Al 2018 es el último? Sí. El ente de control obliga a que al menos la institución tenga balances actuariales cada 3 años, ¿verdad? El último es del 2018, pero el ente de control solicitó que en el año 2020, como fue un año atípico, se haga un nuevo estudio actuarial, de tal manera que el último estudio actuarial que está haciendo en este momento, porque la ley también obliga que los estudios actuariales tienen que ser aprobados, revisados y aprobados por una empresa actuaria externa. Entonces, el último estudio actuarial que hizo el IES del 2020 está siendo en este momento precisamente siendo revisado por una empresa actuaria externa que fue adjudicada mediante un concurso que se hizo en el IES, se adjudicó a una empresa y esa empresa está trabajando en verificar esos estudios actuariales del año 2020. ¿Será con corte al 2022 o cuándo? Bueno, la unidad de actuarial del IES hace estudios permanentemente, de manera que sí tenemos extraoficialmente datos del 2022, que son los que se están utilizando para hacer estudios propuestas, ¿no? ¿Y los estados financieros, qué es otra cosa? Los estados financieros, eso es otra cosa, eso audita obviamente la Contraloría General del Estado, y eso es lo que eso es un tema no de Consejo Directivo, eso es un tema de la Dirección General. Ellos estaban haciendo una contratación de una empresa auditora externa para que audite sus estados financieros, porque tienen algunas observaciones, ¿no? Entonces, eso es una preocupación que tenemos y ese tema está pendiente de ser corregido. ¿Y la Superintendencia de Bancos controla o no? Claro, por supuesto, la superintendencia. ¿Qué está haciendo? ¿Ha hecho observaciones? ¿Ha sido activa?
En el tema de estados financieros específicamente es la Contraloría General del Estado la que ha hecho las observaciones y nosotros tenemos varios... Pero en el tema de seguros le corresponde sí, en el tema de balances es la Contraloría General del Estado. En el tema de control de seguro general y los fondos, etcétera, esa es la Superintendencia de Bancos y nos tiene pisados los talones, ¿no? Sí, tenemos... Cuando yo llegué al Consejo Directivo habían más de 290 temas pendientes de revisión por parte del Consejo Directivo. Acumulados de administraciones anteriores que no se habían tratado, temas importantísimos que no se los ha topado, que no se los ha tratado. Bueno, uno de los temas es especialmente los balances del IES, los balances del BIES, una cantidad de normativas que están ahí pendientes de ser emitidas, revisadas y no tratadas entre miles de otros temas, ¿no? Entonces, realmente el trabajo que tiene el Consejo Directivo es bastante fuerte, bastante pesado y sí se hacen sesiones prácticamente semanales. Si no se toman estas medidas urgentes, ¿cuál es el panorama? ¿Qué le va a pasar al Consejo Directivo en medio de esta falta de respuestas concretas del Ministerio de Finanzas? Bueno, yo creo que tenemos la obligación, el Consejo Directivo, el director general, de centrarnos con finanzas y llegar a una solución, porque si no se llega a una solución, entonces... ¿qué vamos a hacer? La única alternativa es seguir desfinanciando el fondo, me pregunto yo. No es eso lo que queremos. ¿Hasta cuándo se sostenga? Eso no es lo que queremos, ¿no? No podemos terminarnos el fondo. No podemos acabarnos los recursos del fondo. Entonces tenemos que darle en peligro el pago de pensiones. Claro, bueno, pero por eso hay que ver una solución estructural de largo plazo. Este es un tema coyuntural, ¿verdad? De liquidez temporal. Lo que tenemos que es darles una solución definitiva y estructural a este fondo. Y la forma de hacerlo, al fondo. Y la forma de hacerlo es a través de una propuesta de reforma estructural, que es lo que tenemos que discutir los ecuatorianos y estar conscientes de que tenemos que hacer una reforma. Y también tenemos que estar conscientes, porque no estoy de acuerdo en que el Estado sea paternalista y que tenemos que todo pedir al Estado. La ley se formó así, el fondo se formó así, de forma tripartita, y la ley dice que el Estado tiene que contribuir con el 40% y así es como ha estado funcionando. Lo que tenemos que hacer es hacer una reforma estructural, porque sabemos que los recursos del Estado no son ilimitados, ¿verdad? Y entonces tenemos que tenemos que pensar desde ese punto de vista y tener una propuesta de reforma que prevea la sostenibilidad fiscal también, no solamente la sostenibilidad del fondo de pensiones, sino ver los techos y las limitaciones que tiene el fisco para tomar en cuenta ese techo, esa limitación que tenemos, para tomando en cuenta eso, incorporar en una propuesta de reforma estructural, y eso es lo que se está haciendo con la propuesta de reforma estructural, ver que ese aporte del Estado no llegue desbordadamente al 11, 12, 15% del PIB, ¿no es cierto? Tenemos que ponerle un techo a ese aporte también, o sea, tenemos que ser conscientes de esa limitación. Permítame, esa fue la barbaridad que pusieron en la ley mal llamada de justicia laboral cuando eliminaron el 40% y dijeron, cuando preguntábamos, y si hay necesidad de más, el Estado pondrá. Es una demagogia que se hizo en ese gobierno. Es una demagogia, efectivamente. Ese es el problema que tenemos cuando se toman decisiones desde el punto de vista político para ganar votos y no desde el punto de vista técnico. Tenía que haberse hecho esa decisión en base a un estudio actuarial y que me diga que no hay déficit actuarial. Y no hay estudio doctoral que diga eso. Seguramente no sé qué habrá pasado con el actuario de ese entonces, ¿verdad? Que les dio la pauta técnica porque tienen que haber tenido un estudio doctoral para tomar semejante decisión. Entonces, cuando las cosas no se hacen desde el punto de vista técnico, estamos en los problemas en los que estamos. Imagínense, tuvimos un economista que gobernó que decía, ¿cuál es el problema? Si tiene liquidez el IES. Si el problema de un sistema de seguro social, de seguridad social, no es la liquidez de hoy, que es importante, sino los recursos previsionales para el futuro. Exacto, es pan para hoy, hambre para mañana. Eso es una falta de criterios, una visión miope de no pensar en el largo plazo, que si tiene usted fondos hoy, se va a acabar hoy, ¿qué pasa mañana? ¿No? Entonces, no prevén eso y precisamente toman las decisiones porque no se toman decisiones técnicas. Bien, quiero comprometerle, que es otro tema grande, si en una futura entrevista hablamos del Fondo de Salud, que es otro capítulo enorme, sí, esa es otra donde historia. Tampoco se ha cuadrado los montos para pagar. Efectivamente, ese es otro capítulo, otro tema, pero el tratamiento es diferente. Así es. Bien, muchas gracias. La presencia en la revista de Opinión Democracia, muy amable. A la vocal del Consejo Directivo del IES, por representación de los empleadores, María de los Ángeles Rodríguez, muy amable, un gusto. Muy amable, Miguel, muchísimas gracias por la invitación. Muy buen día. Enseguida, en la revista de Opinión Democracia. 8:15 minutos en la revista de Opinión Democracia, buscando la verdad. Vamos a una pausa publicitaria. Luego tenemos previsto un diálogo con el canciller de la República, Gustavo Manrique, temas de interés y el último viaje a los Estados Unidos. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de Opinión Democracia. Siempre líder.